Bom dia. Podemos começar? Bom dia a todas e todos. Bom, hoje damos início ao último tema da disciplina sobre a produção de instrumentos de medição na perspectiva histórico-cultural, com a intervenção, a fala de nosso querido José Fernando Patiño Torres, intitulada Pressuposto Metodológico da Teoria da Subjetividade, a Metodologia Construtivo-Interpretativa. José é doutor em Educação pela Universidade de Brasília, mestre em Psicologia Cultural e Psicologia pela Universidade del Valle, Colômbia, professor do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento da Universidade de Brasília, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal de Tocantins, professor do curso de especialização em Terapia Familiar e de Casais pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, nível de mestrado e doutorado da Universidade de San Buenaventura, Cali, Colômbia, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Subjetividade, Teoria, Epistemologia e Metodologia, fundado pelo querido e saudoso professor cubano José Fernando González Rey, e pesquisa em 3 linhas diferentes: subjetividade, educação e saúde, aprendizagem e desenvolvimento desde uma perspectiva cultural histórica da subjetividade e epistemologia da ciência e produção do conhecimento. Um currículo longo. José é professor colombiano que radica no Brasil há vários anos. Esperamos que esse nosso último tema seja do agrado, do interesse, que possa contribuir com a formação de cada um dos que está fazendo a disciplina. Lembramos que a teoria da subjetividade, pelo fato de ser uma teoria latino-americana, que apenas faz 30 anos do início de sua constituição, é muito menos conhecida que as outras teorias que temos visto aqui ao longo da disciplina. Como estamos nos organizando, José? A aula vai desde agora para até por volta de 12h10, 12h15 da tarde. Nós faremos um intervalo aí quando você decidir por volta das 10 da manhã, ok? Temos duas alunas na sala que estão acompanhando o chat. Então, perguntas, comentários, qualquer dúvidas que surgir, tanto aqui na sala como no chat, em algum momento específico, a gente apresenta para você para que possa abordá-la, ok? A palavra fica com você. Muito obrigado por você aceitar esse convite. Temos a plena certeza, eu e a professora Andrea Maturano Longaresi, que está aqui comigo, que está inclusive coordenando a disciplina, temos a plena certeza que suas contribuições serão muito importantes para esse grupo de alunos mexicanos que estão aqui, bem como para os alunos brasileiros, ok? Obrigado. Bom dia para todas y todos. Buenos días, colegas. Como habíamos organizado con el profesor Roberto, yo voy a hablar en español, pero la presentación, los slides para colegas brasileras y brasileros va a estar en portugués, lo que va a permitir que nuestra comunicación sea seguramente más fluida. Sí, yo soy José Fernando, y agradezco de entrada al profesor Roberto Puentes, que es un colega, un maestro, un amigo, con quien hemos hecho distintos proyectos y trabajos. También agradezco a la profesora Andrea, que ahí está coordinando también el proceso, a la profesora Virginia, que es gran amiga, parcera de también aventuras, de eventos científicos. Es una alegría para mí estar aquí con colegas, con un público bien diverso, y entiendo yo, por lo menos de 2 países, ¿no? Contándome a mí y a Roberto, somos 4 países por lo menos que aquí nos encontramos, lo que me parece que es un excelente indicador de la capacidad de articulación de Roberto, de Andrea, del programa, de la UFU y de los que aquí estamos sin duda alguna de alguna forma con representación de nuestras instituciones. Entonces yo quería comentarles inicialmente,
antes inclusive de ya entrar en materia, quería poner a disposición la agenda, porque sé que parece mucho 4 horas, pero hice una organización que me parece que puede funcionar, es que trabajemos hasta las 9 y 9:10. Quizá nos podemos correr un poco. En una primera parte sobre consideraciones teórico-epistemológicas, yo voy a intentar en cada sección que organicé Roberto y colegas, es la jornada en 3 secciones. La primera, entonces, yo hablaré unos 30, 40 minutos, intentaré en lo máximo ser sintético para que haya ese espacio de diálogo, de preguntas. Yo veo también que Andrea y Olga, que están en la plataforma conmigo, también van a poder ser activas en sus cuestiones, en sus diálogos conmigo y con todo el grupo que ahora mismo. Entonces, abriría como una primera sección de consideraciones teóricas y epistemológicas hasta las 9, 9:15, incluido el diálogo que vamos a tener entre nosotros. Una segunda sección que sería bases para una metodología constructivo-interpretativa entre 9:10, 10:15. Ahí tomaríamos un breve intervalo para un café, para una agua, sin duda, y retomaríamos para la parte final y hablar un poco más específicamente de lo que más nos interesa, que son los instrumentos en la acción. Yo presentaré un par de instrumentos, un par de experiencias para que veamos la dimensión instrumental que este referencial de la epistemología cualitativa y la teoría de la subjetividad nos proporcionan, digamos, para nuestros trabajos aquí. Entonces, creo que está bien enmarcada en lo que inclusive Roberto me asesoró muy bien para poder hacer esta agenda. Y bueno, sin más demoras, pienso que ya entramos en materia. Si a ustedes les parece, yo quería primero incentivar a las colegas que están aquí, que quienes interesen por este referencial, que es el referencial de la epistemología cualitativa y la teoría de la subjetividad, que también está enmarcado dentro de digamos, el conjunto de estudios y de trabajos desde la perspectiva cultural e histórica que nosotros trabajamos y abordamos aquí en la UNIB en contacto con distintos colegas, instituciones. Trabajamos con investigadoras de más o menos 16 países en la región y otros países en Europa, y también en este caso en conjunto con Australia. Quien ha creado, ustedes saben muy bien, el referencial es Fernando González Rey, y nosotros tenemos un site que se llama www.fernandogonzalezrey.com. Hemos intentado que no solamente las producciones recientes de Fernando, sino también las más antiguas, las históricamente valiosas, estén concentradas en este website, que es un website, claro, gratuito, donde tenemos un acervo de las producciones del autor de Fernando muy rico, muy generoso, y de unos años para acá se juntan también las producciones del grupo de investigación, del cual tengo la honra también de ser colega en ese grupo, del profesor Roberto, con quien ya hemos hecho bastantes trabajos, y el protagonismo de Roberto en el grupo ha sido fundamental para fortalecer nuestro trabajo. Yo estuve viendo que como es un programa que le interesa la formación metodológica e instrumental, me parece que es fundamental, y invito aquí a todos y a todas. Roberto quizás ya lo hizo. Nosotros vamos a tener el segundo simposio iberoamericano y cuarto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad. Vamos a tener un evento virtual. Entonces hablo para los colegas mexicanos, México, en donde también viví un tiempo de mi vida, quizá el tiempo más feliz, uno de los más felices. Y tenemos 3 ejes temáticos donde ustedes pueden proponer algún tipo de acción, pueden participar como oyentes, claro. Va a ser un evento muy cargado de conferencias, pero que principalmente el foco del evento, que inclusive es un evento que nació por una iniciativa que tuvo Roberto, quien le propone a Fernando González Rey y Albertina Millans, que es nuestra autora también referencial de la teoría de la subjetividad, hacer este evento hace ya varios años, y en efecto aún Fernando en vida, infelizmente falleció, construyen este evento y ya vamos en la 4ª edición. Ahora se ha vuelto un evento iberoamericano en las últimas 2 ediciones. Entonces, quienes quisieran profundizar más sobre lo que yo voy a hablar aquí, porque una jornada de una mañana nos da unas pinceladas iniciales, pero quizá lo que yo voy a hacer aquí es más una provocación, estimular un poco algunas ideas, pero quien quiera profundizar más, sin duda el evento
va a ser importante dentro del propio evento, previo inclusive a que le ocurra. Ahorita en agosto vamos a tener un curso de profundización, en realidad es de introducción, pero vamos a profundizar todos los aspectos que están relacionados con la epistemología cualitativa y la metodología constructiva e interpretativa, sobre la cual yo hablaré en esta mañana. Entonces, es gratuito, se pueden inscribir. Obviamente que hay que tomar el cupo porque hay unos cupos que son limitados. Es un evento, el curso va a ocurrir a partir del 22 de agosto. Son 4 sesiones virtuales en vivo y ustedes tendrán allí un programa de formación científica que no se va a limitar solamente al curso que vamos a impartir, sino que también el curso puede ser replicado, ¿por qué no?, en los espacios de formación donde los colegas, las colegas también aborden la formación metodológica e instrumental que aquí hoy también nos congrega. Entonces yo quería reforzar esa invitación, que ya la ha hecho Roberto, claro que sí, pero va a ser un evento bien interesante, bien importante. Bueno, yo quería entonces que iniciáramos, si a ustedes les parece, iniciemos ya nuestra primera sección. Vamos a hablar sobre breves consideraciones teóricas y epistemológicas para el estudio de la subjetividad. Yo supe, por ejemplo, y porque Roberto hace muchos meses que Roberto es muy sistemático y organizado, y eso siempre lo elogio mucho en él, me di cuenta que el primer día estuvieron con Roberto, después estuvieron con Orlando, gran amigo, parcero también, después vino Isauro, con temas importantísimos, y ayer estuvo la profesora Andrea. Hoy estamos haciendo como el cierre, entiendo yo, pues, de este curso, que además me ha parecido genial, Roberto, y desde la UNB te vamos a proponer un convenio para, digamos, replicar este curso en otros espacios de formación de posgrado. Entonces, ustedes han venido en un recorrido desde el amparo, digamos, desde, como decimos, desde la sombrilla de lo cultural histórico, y continuamos hoy con lo que sería la epistemología cualitativa y la teoría de la subjetividad. Muy bien, Roberto inició diciendo que Fernando, por ser cubano, pero también el haber tenido aquí en Brasil una presencia importante, hizo que su obra se disparara a niveles internacionales. Principalmente en los últimos 10 años, la publicación de Fernando estuvo concentrada en ingresar aquellos registros en el inglés, publicaciones en inglés, que le permitió a la obra latinoamericana que él produjo junto con Albertina digamos, una presencia mucho mayor en diferentes países, universidades, y hoy en día compone uno de las líneas de trabajo de la perspectiva cultural histórica. Nosotros tenemos una secuencia de participación. Con Fernando empezamos a hacerlo, y el grupo como un todo del ISCAR, que ustedes saben que es el evento más importante, que reúne todos los colegas en el mundo que trabajan la perspectiva cultural histórica. El ISCAR casi que hizo una síntesis, digamos, de todas las líneas de trabajo, y con sus articulaciones y también divergencias, pienso que la teoría de la subjetividad, la epistemología cualitativa, ha ganado presencia en esos espacios también de una forma interesante. Cuando yo voy a hacer un breve recorrido histórico, algo muy sucinto, eso está en varios textos que nosotros hemos publicado y que el propio Fernando en vida también publicó, obviamente. La epistemología cualitativa, como dijo Roberto, y teoría de la subjetividad, es una perspectiva latinoamericana, que en este caso diríamos que la primer gran obra que inaugura, que abre este referencial, es la obra de epistemología cualitativa y subjetividad, que Fernando publica en el 97. Importante notar que Fernando llega aquí a Brasil en el 95, entonces la obra alcanza a publicarse ya él estando aquí como profesor visitante de la Universidad de Brasilia, y viene, digamos que la obra abre, marca una división en el pensamiento del autor, y nosotros creemos que también marca una división en todo el conjunto de investigaciones cualitativas que se trabajan a partir de la perspectiva cultural histórica. Es el libro del 97 en el que Fernando dice de manera más marcante, ya lo había hecho una década antes, pero ese libro dice, mire, la psicología y las ciencias sociales en general y humanas
pueden ahorita dirigirse hacia un nuevo campo ontológico que se está generando y se está abriendo, que es el campo del estudio de la subjetividad, con su correspondiente epistemología, que no era la epistemología de las investigaciones cualitativas hechas hasta el momento. En algunas cuestiones se parecía a la investigación cualitativa y en otras divergía. Entonces, el libro del 97 marcó un momento importante. El libro del 2002, que es uno de mis favoritos, quizá mi favorito a nivel teórico, también marca un nuevo momento de la obra del autor, porque Fernando en este libro hace una discusión con diferentes referenciales de la psicología. Entonces discute con, por ejemplo, el psicoanálisis, con el humanismo, y su discusión es teórica, pero también llevada a una potencia epistemológica que le permite encontrar puntos de encuentro, digamos, de contacto con algunas líneas de pensamiento, y también abrir un campo propio. Entonces, el libro de Sujeto y Subjetividad, que también ha sido publicado en portugués, es ese momento en el cual la propuesta, digamos, como que emerge en esa dimensión teórica y entra, claro, a competir dentro del universo de las investigaciones cualitativas y dentro del universo, obviamente, de lo que hoy en día llamaríamos como subjetividad, porque esto que yo voy a presentar aquí es una perspectiva de subjetividad bastante específica, ¿no? Desde una aproximación cultural histórica. Otras perspectivas que hoy no hacen parte, pues, de nuestra agenda, también lo han abordado desde otros referenciales. En el 2005, Fernando también hace un libro muy interesante que se llama Investigación Cualitativa y Subjetividad, y él va a darle un peso a los procesos de construcción de información, es decir, cómo se hace el conocimiento científico en esa perspectiva. Algo que Fernando siempre sintió que las ciencias sociales, psicología, no tenían, era que hacían interpretaciones, pero no había una estructura, digamos, una lógica, digamos, de cómo se produce el conocimiento científico. Más o menos como que los doctorandos, las personas que iban pasando en una formación científica, entraban y veían en sus orientadores, sus referentes, cómo lo producían, y ellos iban haciendo de alguna manera esas partes interpretativas. No es aleatorio que yo estudio, uno de mis campos de estudio es la formación doctoral. Pues de hecho mi tesis doctoral se dedicó a la formación doctoral, cómo es que se forma una doctora o un doctor en áreas humanas. Y uno de los problemas más complejos, la gente que está aquí en doctorado y también que está en maestría, sabe que cuando ya usted tiene que hacer toda la parte de interpretar, nosotros llamamos construir la información, es la parte más compleja, es la parte más difícil. Inclusive en las bancas de evaluación de los trabajos de doctorado, las bancas dedican poco tiempo a la construcción de información y se dedican más bien a mirar los objetivos, si los instrumentos están adecuados. Pero en la construcción de información me parece a mí que radica un elemento potentísimo que Fernando, me parece a mí que logra, en este caso, explicar y sistematizar de una forma muy erudita, a nuestro parecer, en este libro. Después vienen libros que son mucho más recientes y que yo recomendaría mucho, porque Fernando y Albertina lanzan quizá el último libro que ellos como colegas, compañeros de vida que han sido, es el libro que sintetiza y hace un balance de los 20 años de la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa, y en ese mismo año se inaugura el primer simposio, que es justamente la idea que tuvo Roberto hace varios años. Entonces es un momento importante, el 2017. Ese libro, quienes quisieran conseguirlo, se encuentra en Amazon a un precio bastante simbólico, digámoslo así. También se encuentra en físico. El libro de Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método es un libro entonces que hace esa síntesis, y que los autores inclusive hacen una revisión histórico-crítica de en qué avanzó la epistemología cualitativa, cuáles son los desafíos que no han sido producidos todavía, qué significa hacer investigación en esa perspectiva y demás. Tuvimos la oportunidad preciosa de traducir el libro al español en el 2021, Albertina, un colega que se llama John Alemán en Perú, y junto conmigo los tres hicimos la traducción del libro al español. Entonces el libro verdecito que ustedes ven allí es la versión en español para los colegas de habla hispana, para que ustedes también puedan difundirlo. Y recientemente, ahorita estamos trabajando en pasar el libro también al inglés para que entre en esos registros.
Otras obras recomendadas aquí, y ya para ese cerrar mi ciclo de recomendaciones y de la historia de la teoría de la subjetividad y su autor, son los 3 libros que hemos publicado hasta ahora, en los cuales Roberto es un editor junto con Albertina Millans y con Carmen Taca. Han editado 3 libros importantísimos. Quiero mucho destacar que el de 2017, que inclusive fue editado por la EDUFU, que para nosotros fue un precioso presente porque es un libro que usted puede conseguir gratuitamente, está en el website, ustedes pueden buscarlo y se lo pueden descargar gratuitamente. Y en la secuencia, el libro de 2019-2021. Cada simposio siempre tiene un tema especial. El simposio de este año va a ser la articulación entre la práctica profesional y la investigación como una unidad de producción y una unidad de acción en el campo científico, en el campo profesional. Entonces, estos son textos que ustedes pueden conseguir y que sin duda son importantes. Ya vamos a entrar entonces en materia en esa primera parte teórico-epistemológica. Yo intentaré ir muy rápido para que nos quede entonces 20 minutos de diálogo en cada sección y así podamos hacerlo mucho más dinámico en el ejercicio que estamos haciendo hoy. Cuando ustedes quieran interrumpir o haya algún problema técnico, ustedes también me puedan allí señalizar que algo ha pasado. Cuando hablamos de subjetividad, uno tiene que situar claramente pues cuál es digamos, desde qué perspectiva, desde qué aproximación uno lo está efectivamente siendo, ¿no? Y en este caso la subjetividad nosotros la entendemos como la forma compleja en que lo psíquico humano toma lugar en el desarrollo de las personas. A diferencia del subjetivismo, la subjetividad nos permite una concepción de mente que es inseparable de la historia, la cultura y los contextos actuales de la vida social humana. La subjetividad emerge cuando la emoción pasa a ser sensible a los registros simbólicos, permitiendo a la persona, a los grupos, a las comunidades una producción sobre el mundo en que vive y no simplemente la adaptación a él. Y eso es un primer elemento importante en el que en efecto se va a destacar que el carácter simbólico emocional de la subjetividad y que no es, digamos, una perspectiva que implica necesariamente una adaptación al mundo. Como entendemos la subjetividad, lo entendemos como un sistema configuracional en movimiento. No pensamos que haya condiciones estáticas en los procesos subjetivos de las personas y creemos que la subjetividad, cuando Fernando propone esta nueva estructura teórica, abre un nuevo campo ontológico que se conecta sin duda con otros referenciales, pero que también tiene esa especificidad, como ya lo decíamos. Primero, que las personas o los grupos, porque la subjetividad no es un asunto interno de la persona, no es algo intrapsíquico como ha sido comprendido en algunas perspectivas más racionalistas de la psicología y perspectivas centradas en el individuo. Pero aquí, digamos que las personas y los grupos hacen una síntesis simbólico-emocional de las experiencias vividas. Eso significa que para la subjetividad, la matriz donde ella emerge y donde ella se produce es cultural histórica, pero no se reduce a la historia de la cultura. Y ahí marcamos un primer distanciamiento en posiciones culturalistas y también desde la sociología, que han mostrado al individuo como un epifenómeno o como un desdoblamiento casi repetitivo de la trama social en la que vive. Nosotros pensamos que no hay cómo considerar, y Vygotsky ya lo considera, ustedes lo han visto durante la semana, que ni siquiera Vygotsky, aunque habló de reflejo y refracción, considera completamente que éramos una expresión de lo social y cultural, aunque sabemos que la matriz donde vea que la subjetividad es de naturaleza histórico-cultural. Eso implica poner la subjetividad en una trama tensa entre continuidad, entre el legado cultural que nosotros vamos produciendo, pero también la ruptura. Entonces eso marca allí un elemento importante. ¿Qué no es la subjetividad? Porque uno también tiene que plantear algunas diferenciaciones. A veces se hacen equivalencias de lo subjetivo con lo psíquico, y nosotros pensamos que no. La categoría de lo psíquico ha sido trabajado casi que de manera no diferenciada, casi que en lo psíquico cabe todo, ¿no? Desde los asuntos neuropsicológicos hasta las dimensiones más complejas. Nosotros pensamos que dentro de todo lo psíquico, y nosotros inclusive con los animales compartimos procesos psíquicos,
Eso es una de los trabajos más importantes de la psicología cultural histórica, fue justamente plantear esas funciones, lo decían en esa época Vygotsky, que se compartían entre mamíferos seguramente y otros animales, pero algo que caracteriza específicamente la subjetividad no es solamente sus procesos psíquicos, no es la reproducción de las estructuras sociales, familiares, biológicas, y no es la adaptación a algo, la adaptación a un sistema normativo o a una cuestión cultural. No dudamos que hay personas y grupos que son extremadamente adaptados y adaptativos. No dudamos que hay personas y grupos extremadamente normativos o normatizadores, para diferenciar con normativo. Solo que cuando hablamos de subjetividad, hablamos de una perspectiva que de alguna forma, y Fernando en su historia, quienes aquí lo han conocido, o como autor o como persona, Roberto ha sido un gran amigo de Fernando y de Cristina también, con quien tuvo muchos contactos. En efecto, vemos que de alguna forma también la obra de la subjetividad es una expresión del autor que era bastante subversivo, inclusive para atreverse a proponer una teoría de corte latinoamericano. Yo quiero ponerles un ejemplo para que empecemos un poco a dialogar con eso de la subjetividad, de qué significa vivir la experiencia subjetivamente. Y cuando ustedes me escuchan esto, ustedes pueden decir, entonces hay experiencias que nosotros vivimos que no son subjetivas, y yo puedo decir, claro, porque la subjetividad no define toda la experiencia humana, define un campo ontológico muy específico que tiene esas características que yo les dije, ¿no? Tener una naturaleza simbólico-emocional y otros aspectos que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, sí, ¿qué significa vivir entonces la vida subjetivamente? Nosotros decimos, voy a poner solamente una ilustración, una relación, sea de matrimonio, sea de orientación. Cuidado que las relaciones de orientación, profesores, alumnos, alumnas, es de las más intensas afectivamente. Yo creo que es de las relaciones más potentes, a veces para bien o a veces para que no sea tan buena, ¿no? Mi trabajo de investigación se ha centrado en comprender cómo se configura la relación de orientación en el proceso de maestría y de doctorado, y yo puedo afirmar que es una de las relaciones más profundamente afectivas y potentes, o puede también no serlo, y a veces también inclusive ser un poco destructivo. Recientemente estamos investigando procesos de salud mental que se han derivado de procesos de formación en maestrías y doctorados, que era lo que nosotros llamamos en la literatura científica del campo una tragedia silenciada. Es decir, muchas personas que hacen doctorado y que hacen maestría que están sufriendo, que están teniendo niveles de salud mental bastante, digamos, preocupantes. Y quien hace algo como en psicología, en educación, está todavía más cuestionado, porque cómo se supone que un doctorando, una doctoranda en educación y psicología va, digamos, a tener alguna situación de salud mental, ¿no? Pues obviamente, porque eso no tendría por qué ser digamos, un impedimento, pero en efecto, cuando, digamos, volvemos al tema, cuando hablamos de una relación, sea de orientación, un matrimonio, una relación de trabajo, está configurada subjetivamente en aquellos momentos en que primero los procesos simbólicos, es decir, los procesos intelectuales, los procesos de producción de conocimiento, las creencias, inclusive los saberes, están atravesados por la emocionalidad. Cuando esa relación abre caminos para el desarrollo subjetivo de las personas, hay matrimonios que son extremadamente potentes, donde las personas, cada uno abre un camino de desarrollo de la persona, pero que se integra, por ejemplo, a la propia relación, la relación como un motor de desarrollo. Hay matrimonios que no generan absolutamente nada. Cuando también esta relación es movilizada por la dialogicidad, para nosotros dialogicidad no es un concepto que sea armónico, no equilibrado. La dialogicidad implica momentos de tensión, de contradicciones que también hacen parte de la experiencia humana. Cuando está constituida de una forma motivacional, quiere decir que para que algo sea un proceso subjetivo, tiene que tener una naturaleza motivacional. La motivación no es el tema de nuestra mañana, pero es un tema que ha sido muy importante también en la perspectiva cultural histórica, con sus diferentes líneas de trabajo. Vygotsky avanzó bastante en el tema de la motivación, sin duda. Y por último, que favorezca la emergencia de las personas que hacen parte de esa relación, puede ser un grupo también, como agentes y o sujetos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vivir subjetivamente es algo
cualitativamente mucho más específico que toda la experiencia psíquica, que no necesariamente reúne esos atributos cualitativos. Cuando hablamos de la subjetividad, digamos que esto nos permite a nosotros, aquí lo voy a poner un caso que yo he trabajado y que he publicado algunos textos sobre eso, sobre un Jairo, que es una persona que hace su formación doctoral en psicología en la Universidad de San Pablo, y les voy a mostrar cómo el doctorado, la experiencia subjetiva del doctorado, ha sido constituida en esos procesos simbólico-emocionales. Entonces, Jairo era una persona de un origen racial y socioeconómica, lo que lo llaman los sociólogos como de un origen subalternizado. A mí no me gusta la palabra, pero es como lo llama la sociología de las formaciones. Pero curiosamente, Jairo, siendo un extranjero, porque no era brasilero, hizo su formación en la USP, siendo extranjero, siendo una persona negra, de origen humilde, de padres analfabetas, curiosamente, digamos, el proceso de, digamos, de origen de él se constituyó, y ahí es importante decir que la subjetividad abre caminos para pensar cosas que en la lógica estructuralista y determinista quizá no puedan ser fácilmente explicables. Curiosamente, esos elementos o esos factores, diríamos, que son contraproducentes para su experiencia de formación doctoral, se constituyen en un motor de nuevos sentidos subjetivos y de nuevas experiencias. Él es el primero que tiene una formación profesional en su familia, como muchos de aquí lo hemos sido también en estas historias, y pues claramente el primer doctor entre todos sus hermanos, primos y demás. Pero además, la experiencia subjetiva del doctorado para él estuvo movilizada a partir de una relación con su orientador de doctorado, que estaba cargado de afectividad, había confianza, había coprovocación, había complicidad entre orientador y el alumno. Y esto le permite también a Jairo, él va abriendo a la medida que entra al doctorado. Él entra aquí sin tener ningún recurso, es un extranjero que no tiene, digamos, dinero para poder, digamos, hacer sus estudios. Él gana una bolsa aquí en Brasil, lo que le permite, digamos, mantenerse para poder avanzar. Y allí es importante decir que la subjetividad también entiende la necesidad de políticas sociales que estimulen el desarrollo subjetivo de las personas. Él empieza a crear un sistema de relaciones académicas robusta, y eso le permite también ingresar en la cultura científica. Él decía, por ejemplo, imagínense yo hablando con grandes psicoanalistas, que es el área de él, como Christian Dunker, que nunca pensé que yo podría conocer, yo una persona de mi origen, ¿cómo voy a conocer y entrar en esa cultura científica? Y él logra, digamos, entrar en ese sistema de relaciones, y su tesis va acompañando una producción científica que empieza digamos, el doctorado lo dispara él para hacer producciones científicas. Quienes aquí hacen doctorado saben que un campo necesario, estimulante, es justamente la publicación. Y después del doctorado, inclusive, Jairo continúa con su orientador, teniendo relaciones siempre de parcería, de publicaciones conjuntas, y él abre su línea de pensamiento, vuelve para su país y abre todo un campo de desarrollo en una, digamos, en una línea que era nueva para su país, que era la clínica psicosocial y psicoanalítica del trabajo, que es algo que ha sido poco desarrollado en su país de origen. Entonces es interesante, ahí les estoy mostrando cómo no es solamente tener compromiso, tener disciplina, sino cómo hay aspectos inclusive de la afectividad y de la emoción que se constituyen como parte generadora del propio proceso. Cuando nosotros hablamos de subjetividad, entonces decimos que es una propuesta teórica que nos permite entrar en la singularidad de los procesos humanos, nos permite desarrollar procesos metodológicos que rescatan las producciones subjetivas más íntimas y genuinas. Eso lo vamos a profundizar en la parte más metodológica. Permite promover la innovación, la creatividad de los profesionales cuando investigamos los fenómenos que investigamos, y revitaliza de alguna manera las poblaciones que en otras perspectivas, digamos, de las ciencias sociales humanas, han interpretado a las personas solamente desde la patologización o desde la victimización. Nosotros reconocemos que hay víctimas y reconocemos que hay patologías. La patología es un campo extremadamente complejo,
Sin embargo, creemos que una cosa es reconocer la patología y hay colegas de nuestro grupo, yo también he trabajado con personas que tienen diagnósticos psiquiátricos bastante complejos, pero eso no implica necesariamente llegar al nivel de la patologización, que es la crítica que hacemos. Cuando hablamos de subjetividad, entonces también hablamos que el autor creó categorías teóricas, es decir, la subjetividad tiene por lo menos la subjetividad individual y social, es decir, la subjetividad no es un asunto solamente de la persona en sí, sino también del grupo humano que, digamos, que genera también sus procesos subjetivos, y con eso también la subjetividad social abre un campo de significación y de inteligibilidad que compite con otros conceptos que son más clásicos, por ejemplo, el concepto de sociedad o el concepto de cultura. No desconocemos que existe la cultura de la sociedad, decimos es que la subjetividad social abre un campo específicamente cualitativo que se diferencia de lo que llamamos cultura y sociedad. Otras categorías como sentido subjetivo, configuración subjetiva, sujeto, agente y desarrollo subjetivo hacen parte de esta estructura de producción teórica. No nos profundizaremos porque no tenemos tiempo, pero en esos textos que les he comentado, quienes quieran profundizar, pueden ir los textos, pero también en este caso pueden participar de nuestro simposio que los esperamos para que puedan contribuir también con sus reflexiones. Cuando hablamos de entonces que hay una epistemología cualitativa para el estudio de la subjetividad, nosotros partimos de reconocer, y Fernando era enfático en decir que no era solamente un tema técnico, instrumental o metodológico, era un tema principalmente epistemológico, que yo creo que es lo que de alguna forma hemos trabajado toda la semana, y hoy estamos cerrando con esta sesión y con esas temáticas. Y es que a veces, por ejemplo, la discusión, que fue una discusión más antigua de los años 90, entre, por ejemplo, lo cuantitativo y lo cualitativo, que es una discusión que la psicología y la educación se demoró bastante tiempo, la discusión siempre estaba centrada en la dimensión metodológica instrumental y menos en el tipo de debate epistemológico que se hacía. Nosotros consideramos que esta rivalidad entre lo numérico y lo cualitativo, como si el número no fuera ya una cualidad, es una discusión que tiene que tener niveles de, digamos, de reflexividad epistemológica. Cuando hablamos entonces de este tipo de asuntos, sabemos que, como en todos los referenciales, este es uno, no se puede disociar la epistemología cualitativa de la teoría de la subjetividad y de la metodología constitutivo-interpretativa. Digamos que esto funciona, aunque yo he puesto un nudo allí, en realidad funciona como una unidad. Es decir, y la forma como uno puede concebir o inclusive observar un fenómeno que está investigando precisa recursos teóricos, precisa recursos metodológicos e instrumentales que se entrelacen para que en efecto uno no utilice, por ejemplo, un instrumento que quizá va a dar cuentas de otro tipo de fenómeno y no el que uno propiamente está estudiando. Y cuando hablamos de esta, digamos, unidad o de esta triada, también tenemos que hablar de que hay tres principios epistemológicos que son fundamentales para la epistemología cualitativa. El primer principio sería la dialogicidad, y es que en todas nuestras investigaciones y también en nuestras prácticas profesionales, porque todos aquí en el grupo trabajamos, obviamente, la investigación, la ciencia, pero también tenemos una actuación sea como profesores, o como psicólogos clínicos, o por ejemplo como trabajadoras sociales, o como por ejemplo personas que administran una organización. Como estamos en todos los campos, en efecto, esa integración implica reconocer que la dialogicidad, lejos, como decía yo ahorita, lejos de ser un campo armónico, un campo donde todos tenemos acuerdos, que es un poco lo que ha dicho el construccionismo social de Gergen, y es que el diálogo sería el tipo de acuerdos que generamos de forma colectiva. Nosotros podemos pensar que el acuerdo es una posibilidad, pero también la divergencia, el desacuerdo, también inclusive lo que implica tensionamientos. Entonces, para nosotros la dialogicidad de las investigaciones y las prácticas que hacemos es fundamental porque implica no que las personas respondan a los cuestionarios, a los instrumentos que generamos, sino que las personas se impliquen emocionalmente con lo que estamos tratando, que haya una motivación que se empiece a generar para que en efecto los procesos que allí se están construyendo en la investigación
sean mucho más profundos, mucho más interesantes. Si uno quiere alcanzar procesos subjetivos, uno en efecto tiene que provocar, digamos, a los participantes, y la provocación no vista como algo negativo, como algo de la agresividad, sino la provocación como generar situaciones y espacios donde la gente se siente estimulada a producir, a expresarse de una forma profunda, reflexiva y genuina. Un segundo principio, que sería la naturaleza, el carácter constructivo e interpretativo que tiene el conocimiento científico para esta perspectiva, y que esa construcción paulatina. Nosotros nunca hemos utilizado, por ejemplo, expresiones que aquí en el Brasil, en América Latina, utilizamos de forma muy automática. Por ejemplo, la recolección de los datos o la coleta de datos que nosotros aquí decimos, ¿no? Porque la recolección implicaría que la información ya existe y que nuestra función como investigadores sería solamente recoger o colectar lo que ya ha sido, en ese caso, producido. Entonces, eso quiere decir que el carácter constructivo interpretativo implica que quien hace este tipo de referencial tiene que producir la información. La información no está lista, no está ya disponible, sino que ya tiene que ser generada en esa relación de dialogicidad que se establece con las personas. Y también implica lo constructivo interpretativo darle un lugar a un tipo, digamos, de conocimiento, de proceso más bien epistemológico, que es la inteligibilidad, y que abre paso a los modelos teóricos. La inteligibilidad no es un modelo que sirve para explicar todo tipo de fenómenos. Por ejemplo, cuando hablamos y cuando nosotros hacemos un modelo teórico que explica la forma como opera la depresión en una persona que ha estado por ejemplo, una formación doctoral, tenemos bastantes personas que hoy en día están en procesos depresivos. Cuando hacemos el modelo teórico que explica un caso, esa explicación de ese caso, ese modelo teórico no explica todos los fenómenos de la depresión como tal, pero sí avanza un poco en un campo general a través de una explicación específica de un caso concreto. Entonces, fíjense que la legitimación del conocimiento científico en esa perspectiva no está dado por la acumulación numérica, digamos, de miles de casos, porque no es la perspectiva que nos corresponde, pero sí la forma como el modelo teórico abre campos de significación para tocar procesos centrales en un fenómeno que estamos estudiando en un determinado momento. Y la singularidad sería el tercer principio epistemológico, que no se limita solamente a la experiencia única de la persona, a decir que todos tenemos una forma única de vivir el doctorado o la relación con el orientador o la propia vida. Pensamos que a veces cuando la singularidad se reduce a eso, banalizamos bastante la potencia que tiene este concepto epistemológico en la ciencia. Creemos que la singularidad no solamente es dar cuenta de la peculiaridad del caso que nosotros estamos allí construyendo, pero sobre todo ver cómo esos aspectos que son específicos, que son peculiares de una persona, de un grupo humano, también alimentan y robustecen un modelo teórico más general que de alguna forma explica el fenómeno teórico que estamos trabajando, por ejemplo, el proceso de aprendizaje. Uno podría decir, pero ¿cómo se relaciona casos tan peculiares con grados de generalización? Y nosotros pensamos y Fernando pensaba que la generalización teórica permite justamente eso. Es decir, no solamente, no como hacía el inductivismo, que era coger del caso único y hacer de ese caso único el modelo teórico que explica todos los casos que se le parezcan. No, pensamos que en efecto el modelo teórico es un modelo flexible, que él tiene que adaptarse y que hay que construir sin duda alguna un nuevo modelo para los casos nuevos que se van ingresando. Pero eso no significa decir que tenemos un histórico de comprensión que hoy nos permite, por ejemplo, entender que un aspecto central, y yo lo trataré en la parte final de la mañana, un aspecto central en los procesos de aprendizaje en niños que tienen diagnóstico de trastorno de espectro autista es, por ejemplo, la forma como ellos consiguen construir un lugar, un espacio social de reconocimiento en la escuela, en la familia, que les permite y les posibilita abrir campo de desarrollo que su propia condición a veces los ha dificultado, y la propia, digamos, la propia trama social a veces dificulta. Entonces, por ejemplo, eso es algo que hemos comprendido
y que nos permite un cierto grado de generalización teórica, y es prestar mucha atención al lugar que una persona ocupa en el espacio social escolar o de trabajo en el que se desarrolla. Entonces, desde la epistemología cualitativa, y yo ya quiero ir terminando, que para que pasemos la primera sección de preguntas, de diálogos, nosotros tendremos 3, que esa será la primera. Hablamos de que no hay descubrimiento. En buena parte de las ciencias sociales humanas se pautó a partir del descubrimiento, de descubrir cosas. Nosotros pensamos que hay producción de ideas, porque el descubrimiento ya supone que existe de manera a priori una ontología preestablecida, ¿no? Y pensamos que en esta perspectiva es más bien la producción de ideas, que implica una posición imaginativa de nosotros como autores y autoras, y con eso también Fernando destacaba mucho el valor que tiene la teoría para la construcción de conocimiento. Casi que, y yo les voy a mostrar ahorita en el caso que presente al final de la mañana, que con una estagiaria, con una practicante de psicología que yo tuve la honra de orientar, nos tocaba estudiar teoría inclusive, pero no la teoría solamente las definiciones de los conceptos, sino ver cómo la teoría abre campos de significación para pensar el fenómeno que nosotros estamos investigando. En todo esto que he estado diciendo, y ya voy a ir acabando, yo puedo reconocer que, por ejemplo, el carácter interpretativo y constructivo que tiene esa propuesta radica en que, primero, explica y no solo describe. Quienes son de una generación, aquí ustedes son muy jóvenes, pero los que, digamos, padecimos la metodología de la investigación de los años 80 y 90, recordamos que decían que los cualitativos no podíamos explicar, que eso solamente era restringido a las investigaciones experimentales de corte cuantitativo, y que la psicología cualitativa o la educación cualitativa debía solamente restringirse en la descripción. Pues nosotros pensamos que no, y que inclusive el proceso de construcción de conocimiento es también explicativo, porque no solamente describimos los factores que se producen en la realidad social, sino que intentamos crear un modelo teórico que explica cómo opera ese funcionamiento, en este caso de naturaleza subjetiva. También es constructiva interpretativa, porque tiene una lógica configuracional recursiva, es decir, nosotros no pensamos que la investigación tenga que ser procedimental, secuencial en ciertas etapas. Las etapas pueden ser seguramente una representación final después de un proceso de doctorado, pero la propia investigación de doctorado es tan compleja que en efecto puede haber mudanzas instrumentales, metodológicas en el medio del camino que permitan avanzar de una forma más interesante. En esta perspectiva, la mudanza y el error inclusive, lejos de ser un asunto de falta de rigor, es justamente lo que constituye el rigor científico de la propuesta, ¿no? Es constructiva interpretativa también porque se avanza en construcción de modelos teóricos explicativos, porque visibiliza la cualidad ontológica de lo subjetivo, y pues porque está siempre en permanente desarrollo, como lo hemos dicho. Es decir, estamos pasando de una epistemología, que estamos abriendo una epistemología, y Fernando la ha abierto hace 30 años, que genere una alternativa frente a perspectivas más comportamentales, racionalistas, cognitivistas, instrumentalistas, desubjetivadas, contemplativas, objetivistas y deterministas, hacia una epistemología que es generadora, que es autoral, porque es algo que siempre decía Fernando cuando nos preguntaba en el doctorado, era que teníamos que exponer nuestras ideas, ¿no? Buena parte de los doctorados pensaba Fernando, y yo hoy en día también lo pienso, que participó junto con Roberto y todos los colegas en varias bancas, buena parte de las formaciones o de las escrituras científicas en las tesis se reducen a una aplicación forzada de conceptos o a una citación interminable de autores, pero que no hay necesariamente una generación de ideas de la persona que hace el doctorado como una persona que es autora también. Esa es una epistemología entonces sensible, promotora de la subjetividad y provocadora de que ella pueda ocurrir, motivada e innovadora hasta cierto punto. Y yo quisiera dejar por aquí, entonces, para que nos dediquemos unos 15 minutos a primeros cuestionamientos, a críticas, a dudas que ustedes quieran tener, para que no se vuelva también una exposición solamente plana, sino que ustedes también
y pues también invito a las colegas que están, María, Olga, Andrea, que están ustedes en la parte virtual junto conmigo, que se puedan manifestar y poner sus propios asuntos. Zé, tem uma pergunta, uma colocação. Aquí es acá. Hola, doctor José Fernando. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángel Cabrera Ordaz, de México. Ángel, qué bueno. Sí, estudiante de doctorado. Me parece muy, híjole, nosotros en estos 4 días que han pasado es un cúmulo de información y lo que usted está dando son puros retos, ¿sí? a fortalecer nuestra formación teórica. Me llama la atención la parte de la singularidad, si pudiera usted como extenderse un poquito más a lo que se refiere la generalización, la capacidad de generalización teórica. Sí, no logré captar la esencia. Es la única petición que tengo ahorita. Gracias. Gracias, Ángel, por tu pregunta. Esa pregunta es muy importante y es muy profunda, de hecho. Vi, ¿será que si quieres hacemos un bloque de 3 y después repetimos otro, te parece? Sim, vamos fazer assim, né, Zé? 3? Eso es. Gracias, Vi. Bueno, creo que ahí. Bernardina, igual mexicana. Yo Hola, quisiera, Bernardina. quiero preguntarle como cuáles son los puntos de encuentro y las diferencias entre subjetividad y personalidad. Excelente, Bernardina. Pero aquí solamente hay preguntas difíciles. Eso nos da para todo un curso, pero eso está muy bien. Gracias, Bernardina. Meu nome é Virgínia, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da dialogicidade, do ponto de vista de como que o pesquisador implica-se no processo dialógico da pesquisa sem ser indutor. Como ser provocativo sem ser indutor. Gostaria que você... Tá bom? Obrigada. Excelente. Ya tenemos 3. Si les parece, hacemos este primer bloque, después podemos hacer un segundo según como vaya el tiempo. ¿Puede ser así, Vi? ¿Parece? Pode, vamos fazer assim, 3, né? Depois faz mais. Perfecto. Bueno, Ángel, Ángel, tú has hecho una pregunta muy, muy importante sobre el tema de la singularidad, tema que además inclusive a veces los que pertenecemos a ciencias sociales, humanas, consideramos que, y siempre estamos hablando de las ciencias exactas como si fueran ciencias antagónicas, como si fueran ciencias que siempre tuviesen una dimensión empirista y positivista en una lectura negativa, peyorativa, pero a nosotros se nos olvida que la singularidad, como muchos de los conceptos que utilizan las ciencias sociales humanas, no es un concepto de las ciencias sociales humanas, es un concepto de la matemática simbólica, que en la singularidad se definía en la matemática simbólica como aquel movimiento en el que una línea, en un movimiento lineal, se fuga hacia otro espacio. Y esa definición de singularidad que no es original de ningún autor de la psicología, ni de la antropología, ni de la pedagogía, pero obviamente se trae esa concepción que estaba puesta en otro registro y se adecúa en este caso para diferentes propósitos. Normalmente, digamos, en el sentido más amplio y más general, se ha entendido la singularidad como el caso único, ¿no? Es decir, yo soy singular porque mi experiencia es única, no se repite, y de alguna forma, y yo estoy de acuerdo con la crítica que hacía Fernando y que hace nuestro grupo, la fenomenología ocupó en el boom de las pesquisas y de las investigaciones cualitativas en ciencias humanas y sociales
la fenomenología vino a ocupar un lugar fundamental y con sus más y sus menos. Las cosas positivas es que dio lugar a legitimar, a valorizar la experiencia tal cual como era vivida por la persona. Eso es un asunto central. Pero también a veces consideramos que las perspectivas bastante radicales fenomenológicas, por ejemplo, llegaban a suponer que como toda experiencia es única, irrepetible, completamente peculiar, entonces no se podía hacer acumulación teórica o hablar de teorías, porque pues cómo vamos a hacer una teoría si todos los casos son únicos y uno no tiene que ver absolutamente nada con el otro. Entonces la singularidad, digamos, cuando es tomada como solamente la unicidad, como aquella experiencia irrepetible, pienso que uno puede caer en cierto radicalismo y puede a veces, inclusive muchas perspectivas teóricas no avanzaron porque de alguna forma hacer teoría implica algún grado de generalización. Pero tú muy bien, Ángel, porque tú eres muy perspicaz y pusiste un punto muy difícil, y es, pero ¿de qué generalización estamos hablando? Porque la generalización no es un concepto epistemológico que sea homogéneo. Uno puede ver, por ejemplo, generalizaciones inductivistas en donde usted tiene un caso específico y ese modelo de caso usted lo aplica a poblaciones completamente diversas y distintas sin guardar el debido cuidado de la naturaleza cualitativa, ontológica que tiene otros casos u otras poblaciones. Eso ha sido muy frecuente. Yo que soy psicólogo, la psicología ha operado de una forma muy inductivista y a veces inclusive eso ha generado consecuencias gravísimas. Recuerdo mucho una investigación que hicimos sobre los efectos que había tenido, yo soy de Colombia, y nos contrataron para hacer una investigación, una evaluación del impacto que había tenido las políticas públicas en una comunidad indígena de el Cauca, que es un departamento de mi país. Y lo que nosotros encontramos es que los efectos que había tenido la política pública, principalmente por grupos de psicólogos, psicólogas, que por ejemplo comenzaron a interpretar prácticas culturales de grupos de nosotros, por ejemplo, era un grupo indígena que se llama los guambianos, como los guambianos, porque tomaban unas ciertas bebidas fermentadas, ya los pasaron a catalogar como alcohólicos y a tratarlos como un problema de salud pública y hacer procesos y protocolos de intervención que obedecían una perspectiva psiquiátrica urbana y no, en efecto, a comprender la matriz cultural de por qué la bebida fermentada tenía un lugar en las experiencias de esas personas. Por supuesto que Ángel tiene muchas más historias, inclusive porque de alguna forma, aunque nuestras culturas han sido diferentes, también tienen algún grado de encuentro. Ese sería el ejercicio de la generalización inductivista, que es pésima, ¿no? Y que además hace estragos en las comunidades, y eso lo podemos ver en diferentes casos. Aquí en Brasil también ha pasado de forma muy grave. Entonces, ese es un tipo de generalización, pero nosotros proponemos la generalización teórica, que implica ¿qué? Y es decir, definir que la singularidad no solamente sería el caso único y irrepetible. Yo no dudo que la experiencia de cada uno aquí en la sala es única de alguna manera, pero me parece a mí que Fernando González Rey, cuando propone la epistemología cualitativa, me parece que hace un interesante avance cuando dice, cuidado que los casos únicos, también nosotros podemos alimentar modelos teóricos más generales, como te decía ahorita, por ejemplo. O sea, ¿cómo se aprende en el colegio? Por ejemplo, los procesos de aprendizaje desde una perspectiva subjetiva. Nosotros podemos hoy en día entender que aunque nosotros analizamos casos, y yo más adelante presentaré un caso particular, ese caso nos ha permitido a nosotros también, en efecto, crear generalizaciones sobre otros niños en otros contextos, pero cuidado que esa generalización no es la aplicación inductivista que yo ahorita explicaba y que criticaba, sino que el modelo teórico él tiene que ser lo suficientemente dinámico y adaptativo para reconocer que hemos tenido casos, por ejemplo, en salud, en educación, que nos permiten una comprensión general del fenómeno, pero esa comprensión nos da apenas algunos digamos, elementos de inicio
para comprender una nueva escuela, por ejemplo, o un nuevo espacio social que estemos investigando. Parece una contradicción porque ¿cómo así que el caso único uno va a poder robustecer un modelo teórico general más amplio? Nosotros creemos que no es que haya contradicción, lo que pasa es que de alguna forma los aspectos que se pueden analizar y que se pueden investigar en un nivel singular subjetivo, ellos también guardan un cierto grado de objetividad. Y esas son las cuestiones más complejas de discutir, justamente porque siempre nos hemos acostumbrado a la oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, como si fueran asuntos opuestos. Yo te puedo decir, Ángel, la depresión, aquí en la UNIB tenemos muchos casos de estudiantes que han tenido, después de la pandemia, durante y después de la pandemia, ha habido muchos procesos depresivos. Creo que en México puede haber pasado algo similar, y muchas cuestiones que los psiquiatras enmarcan como síndrome de pánico, que hace que muchas personas no pueden salir de casa, y muchos chicos, 20-30% de los estudiantes, los perdimos este año, porque ya como todo se recuperó en la presencialidad, desde el año anterior perdimos el 30% de la matrícula. Es decir, nosotros somos una universidad de 50.000 estudiantes, fíjate, 15.000 estudiantes se matricularon y nunca fueron a la universidad. Un caso muy interesante de estudiar y muy preocupante. ¿Por qué no volvieron después de la pandemia? Y una parte de ese 15% o 20% es porque en efecto han entrado en procesos de salud mental extremadamente complejos, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, cuando analizamos los fenómenos de la salud mental en esta universidad en la que yo me encuentro, eso también permite ir robusteciendo un modelo teórico más general que de alguna forma puede ser útil en otro espacio social. Por ejemplo, yo he trabajado en la Federal de Tocantins, en otro estado, y también en la Universidad de Brasilia ahora. No significa una aplicación, digamos, el modelo no se aplica, no, el modelo sirve como una especie de background de comprensiones iniciales, pero sin duda alguna, cuando hemos hecho los trabajos en Tocantins, hay una cuestión cualitativa que diverge de ese modelo teórico que hemos explicado en otro espacio social. Entonces es interesante porque el modelo teórico y la concepción de singularidad que estoy proponiendo y que proponía Fernando Ángel, de alguna forma permite que coexista la singularidad como aquellas peculiaridades, aquella cuestión íntima de la persona, con una dimensión objetiva del conocimiento científico que nosotros vamos generando sobre un cierto tipo de tema que trabajamos a nivel teórico, a nivel ontológico. Ángel, yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Has quedado satisfecho o no? Pues, amigo, creo que satisfecho todavía no, pero no es tanto por la respuesta, sino es por pues las carencias que también uno tiene en la teoría que ustedes están trabajando. Sí, yo estaba tratando ahorita de imaginarme lo que dice Edgar Morin en su principio de lo gramático, o sea, la singularidad desde la generalidad, ¿no? O sea, sin la generalización inductiva, como usted lo dice, sino desde un enfoque interpretativo. Me parece que por ahí va el asunto. Gracias. Yo me quedo con la respuesta, satisfecho y agradecido por esa respuesta tan amplia. Gracias. Ángel, yo te agradezco a vos también. Eso es un tema para seguir discutiendo, y sin duda la referencia que haces de Morin es una referencia interesante. Yo creo que hay muchas conexiones epistemológicas más que metodológicas entre la epistemología cualitativa y la epistemología, pues, de la transdisciplinaridad y la complejidad que Morin ha producido. De hecho, Morin es un autor muy, muy importante aquí en Brasil. En Brasilia vino muchísimas veces, entonces creo que tu comentario es muy relevante también. Ahorita dialogo con Bernardina, que ha hecho una pregunta que se remite inclusive a un asunto histórico, y es los encuentros y diferencias entre no solamente dos conceptos, sino dos campos de estudio profundo, que es la subjetividad y la personalidad. Y eso se remonta a la historia del propio Fernando González Rey, que me imagino que Bernardina lo conoce porque ha hecho una pregunta muy específica y muy, digamos, justo al punto que yo también quería tocar en la presentación, y era que
En efecto, Fernando, cuando él se forma en la otra Unión Soviética, en efecto se forma y empieza a investigar la personalidad en el grupo de Lidia Bosovich, que era una investigadora que había sido orientada a su vez por Vygotsky. Y Bosovich era una de las mujeres, Fernando hace su doctorado en los años 70, y Bosovich era una persona extremadamente, digamos, subversiva, vista como una persona subversiva, una mujer que iba, digamos, en contra de buena parte de los procesos bien establecidos en la lógica más dominante de la psicología soviética, que estaban mucho más centrados en lo que después se llamaría la teoría de la actividad. Pero Bosovich insistía en investigar, primero lo cualitativo, o sea, desde una perspectiva cualitativa, y segundo, investigar la personalidad. La personalidad no era un concepto muy bien visto en cierta época, porque la personalidad, aunque no se define como la subjetividad, porque es otro campo, pero sí daba algunos elementos. Yo diría que es un concepto y un campo precursor del estudio de la subjetividad. ¿Por qué? Porque la personalidad, aunque la perspectiva cultural histórica de su momento, en el momento de Bosovich, planteaba que la matriz cultural histórica hacía casi que una determinación de la trayectoria del individuo, Bosovich introdujo, por su formación vygotskiana, con Vygotsky directamente, ella introduce un elemento que implica que la personalidad de los individuos, de los grupos, no era una expresión directa, mimética de la trama social en la que se participa. Y eso era extremadamente peligroso, políticamente inadecuado para un momento, digamos, de un Estado en el que se planteaba que lo social era la determinación del individuo. En algunos textos, inclusive ahí lo tengo y Roberto lo debe tener, Fernando hace una historización del pensamiento de Vygotsky y él plantea que inclusive de alguna manera la psicología clínica que podría investigar la personalidad más a fondo en la Unión Soviética no se desarrolló por muchos motivos, en parte porque investigar la personalidad suponía que el desarrollo del individuo en algún momento hace rupturas con el Estado social, con la dimensión social del Estado. Y eso es un asunto políticamente complicado para el tipo de trama, digamos, que por ejemplo vivió Vygotsky en momentos difíciles, inclusive del propio Stalin. Pero muy interesante porque la personalidad, aunque no es el concepto de subjetividad actual que tenemos, fue abriendo y fue rompiendo procesos, digamos, de ese determinismo que la psicología soviética de alguna forma también vivió, aunque fuese cultural histórico, eso no dejaba de ser en algunas líneas de pensamiento más, digamos, empiristas, no dejó de ser de todas maneras un asunto que determinaba ya la trayectoria del individuo. Cuando Fernando empieza a estudiar la personalidad y hace su primera investigación sobre el desarrollo moral y el desarrollo de la personalidad en adolescentes, en jóvenes, de colegio y universidad, entonces Fernando empieza a hablar de la personalidad como un asunto de un sistema configuracional. Eso es muy interesante, porque ya Fernando estaba generando las bases de la subjetividad cuando estudió la personalidad. Entonces, ¿de dónde trae la concepción de sistema? De la perspectiva cultural histórica, porque Vygotsky, la perspectiva cultural histórica, trae el tema del sistema, trae el tema de las unidades psicológicas, que no había las dicotomías, por ejemplo, que el estructuralismo sí planteaba en otros países, en otros registros. Entonces, por ejemplo, la personalidad investigó como un asunto que era imposible separar lo social y lo individual, la emoción del intelecto. Esa concepción de sistema y de unidad que investigó en la personalidad le permitió a Fernando avanzar bastante, pero un asunto importante, y es que los estudios sobre la personalidad, y sigo dialogando aquí con Bernardina y con el grupo, no permitieron avanzar lo suficiente porque la forma como fue tratado el tema de la personalidad no recuperaba la complejidad del proceso que operaba por detrás de ella. ¿Qué significa eso? Que la personalidad se fue confinando a, primero, ser un proceso estático y, segundo, tener perfiles de personalidad que a su vez eran estáticos. Entonces recuerden que cuando los que vimos todavía el concepto de personalidad, cuando tomamos esa disciplina, todavía existen las disciplinas, en mi facultad existe la materia, pero en la forma como yo fui educado en la personalidad, era como si todos tuviésemos 5, 6, 7 atributos que caracterizan nuestra personalidad,
y eso más o menos define todas las experiencias de la persona en la mayoría de espacios. Y me parece que el paso que da la subjetividad es bien grande por varios asuntos. Primero, porque si la personalidad se estudió y el propio, digamos, conjunto de recursos teóricos que la personalidad tenía se quedó un poco, me parece a mí, agotado, la subjetividad trajo nuevos recursos teóricos y que fueron inventados, además, pues obviamente por Fernando y por otros autores, pero que le permiten a uno entender que no es que uno tenga una personalidad en su vida, sino que a diferencia de la personalidad hay configuraciones subjetivas, que es ese entrelazamiento de los sentidos subjetivos que una persona va organizando. Eso no se produce de manera consciente, eso no es un plan, no es un proyecto de vida, nada de eso. Pero, por ejemplo, cuando uno encara una enfermedad crónica, una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, que hemos estudiado casos de cáncer, las personas configuran y desarrollan configuraciones subjetivas para encarar una situación apremiante de la vida. Eso no, la personalidad no puede, por ejemplo, estudiar eventos que surgen de una manera abrupta en la vida, por ejemplo, una enfermedad. Porque la personalidad, si se quedaba con esa cuestión de los factores, aunque fuera una concepción de sistema, no necesariamente acompañaba la complejidad del dinamismo que la propia vida representa. Me parece que digamos que, aunque yo tengo un aprecio por la categoría personalidad, porque fueron los orígenes, digamos, en nuestros estudios de la subjetividad sí permite ver el dinamismo de los procesos de la vida humana y de la trayectoria de vida. Permite ver, por ejemplo, cómo tú, Bernardina, en un espacio social tienes una configuración subjetiva que discrepa de otro espacio social completamente. Es decir, si este grupo, que aquí estamos un grupo de doctorado, colegas mexicanos, qué bueno que están aquí, pero si este grupo, las mismas personas, nos vamos para otro espacio social y nos vamos a una rueda de samba, señores y señoras, y donde en efecto este profesor ya no tiene tanta experticia y aparece entonces Alexia y Olga y empiezan en este caso otros procesos, la forma como se configura subjetivamente ese grupo va a ser otra por el tipo de espacio social que va a ocupar. Entonces ahí la situación, digamos, de la explicación sobre cómo funciona la persona o el grupo a través de la personalidad no permite acompañar el dinamismo que justamente se establece en esa relación entre lo individual y lo social. Entonces, me parece que la subjetividad sí avanzó, tanto para explicar cómo se dinamiza la experiencia humana, como para explicar rupturas. Por ejemplo, hay personas que han hecho cambios profundos a procesos subjetivos que no son tan estáticos como eran estudiados en la personalidad. Eso no quiere decir, Bernardina, que no haya personas que sí, de alguna forma, por cierta pasividad, tienen una cierta, digamos, constancia en los procesos humanos. Inclusive, el propio concepto de configuración subjetiva no es que uno amanezca todos los días con una configuración subjetiva sobre cómo aprende. No creemos eso. Lo que creemos es que hay una cierta estabilidad, digamos una especie de estabilidad dinámica que permite que la forma de aprender y generar procesos ella puede ir dinamizándose a medida que se va trabajando. Bernardina, esa pregunta es muy compleja, me desafiaste bastante allí y yo espero pues haber por lo menos avanzado un poco en eso que tú habías planteado, ¿de acuerdo, Bernardina? Y con Virginia, el tema de la dialogicidad, tú has tocado un tema que es una crítica que se podría hacer en efecto a una perspectiva epistemológica y metodológica que se posiciona de forma muy activa y muy provocadora con las personas. ¿Cómo, en efecto, hacer para que nuestra perspectiva no sea inductivista? O sea, que acabemos, en últimas, nosotros induciendo a las personas a hacer lo que a nosotros, por ejemplo, nos puede interesar en una investigación. Esa es una pregunta muy fina, que tiene un corte epistemológico, pero que se expresa en lo metodológico. Yo pienso que la forma como nosotros evitamos ser inductivistas, como alguna vez en otra universidad, no en la que estoy ahorita, en una universidad particular, nos hacían un instrumento, ¿no? Hablando de instrumentos que ya vamos a entrar en el tema. Imagínate, María, decía, recursos humanos, a los profesores nos ponía preguntas, ¿no? ¿Es cierto que usted está contento con el plan de salud que la universidad le proporciona? ¿Es cierto que usted está contenta con
con las vacaciones, las ferias que nosotros proporcionamos en la universidad, eran todas absolutamente preguntas inductoras de forma descarada, claro, justamente para que quien responde el cuestionario pudiese generar las respuestas que, por supuesto, un departamento necesitaba para decir, mire, las cosas han funcionado bien. Y me parece que esa pregunta tuya, Virginia, es muy buena justamente porque va a un asunto del orden ético, pero también va a una cuestión de cómo nosotros nos relacionamos con las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ninguna investigación en la subjetividad iría a inducir a las personas a responder que todo está muy bien, todo es perfecto. No es cierto que usted admira a su jefe y su jefe es una persona extremadamente ecuánime. Esas preguntas de antemano acaban con cualquier proceso de dialogicidad. Por supuesto, porque el objetivo de un instrumento de ese tipo es un instrumento que lo que pretende es generar la respuesta que ya el instrumento está sugiriendo y que casi que te obliga. Porque, Olga, si tú respondes, no, mira, no estoy de acuerdo con mi jefe en una universidad particular, mira, te metes en un problema tremendo y la cosa se complica, como el efecto en mi país, que es extremadamente no liberal, pasa esa relación con los profesores y profesoras. Entonces, ¿cómo evitar ese inductivismo? Primero, un asunto ético de para qué nosotros hacemos un instrumento, pero también pensamos que el tipo de relación que construimos con las personas, el tipo de vínculo que se construye, tiene que estar pautado en una afectividad, en una ética también del cuidado de las personas y también que las personas se puedan implicar y envolver emocionalmente en la investigación para que las personas no me respondan mis preguntas. Las preguntas son provocaciones, son estímulos que uno va generando, pero lo que yo quiero es que la persona se posicione, inclusive me pueda a mí confrontar, inclusive me pueda a mí criticar como investigador. Recuerdo mucho que una vez yo estaba, cuando hice mi tesis doctoral, yo entrevistaba, conversaba, hacía dinámicas conversacionales con orientadores de doctorado, que aquí estamos varios, ¿no? Y claro, pero eran personas que tienen una investigación, una formación enorme, ¿no? Yo he admirado mucho a esos investigadores y una de las investigadoras, de las orientadoras que yo estaba investigando, porque era para mí un modelo de orientadora, cambió completamente el plan instrumental que yo tenía. Yo le dije, mira, te voy a proponer lo siguiente, te voy a poner algunas cuestiones, algunas provocaciones y vamos dialogando y vamos construyendo cosas. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te propongo algo distinto. ¿Por qué no? Yo publiqué un artículo en donde hago una revisión de mi trayectoria científica. A mí me gustaría mucho que tú leyeras esa revisión porque muchos de los temas que tú vas a tocar conmigo ya están de alguna forma sintetizados en un artículo. Lea el artículo y por qué no nos reunimos y empezamos a conversar con esa provocación. Entonces, fíjate qué interesante, porque, claro, el investigador somos nosotros, digamos, soy yo, ¿no? Pero eso no implica que el marco de dialogicidad, que es lo que tú has preguntado, Gui, no pueda, digamos, negar la posibilidad que la persona, la participante, pueda en ese caso emergir. Para mí ella era un sujeto de la investigación permanentemente. Confrontaba, levantaba preguntas. No era un asunto que ya está respondiendo. Mi cuestionario ya preestablecido, uno siempre tiene una estructura instrumental, más los que somos cualitativos, que aquí hay colegas que trabajan en el marco cualitativo, sabemos muy bien que nosotros inclusive cuando presentamos un artículo, una revista científica, sobre todo las que son más renombradas, tenemos que ser muy detallistas en la dimensión metodológica e instrumental. Eso es necesario, ¿no? Ser cualitativos no significa que yo voy al terreno, al campo y a mí se me va ocurriendo alguna cosa u otra. Yo pienso que esa es la forma como a veces uno caricaturiza lo cualitativo y le resta necesariamente valor. Pero, por ejemplo, ahí lo que se había una dialogicidad que se generó y que se generó porque creamos un vínculo muy potente y muy promisorio. Inclusive hasta hoy somos colegas, ahora somos colegas de la misma facultad, nunca me imaginé que íbamos a hacerlo, trabajamos juntos y estamos en publicaciones conjuntas. Eso es muy interesante y justamente que hable la dialogicidad, no como un intercambio simbólico únicamente, sino como un intercambio en posiciones afectivas también, pero también que la persona que participa se pueda
posicionar y la persona inclusive pueda a veces criticar o abrir un camino distinto. A mí la investigación con esta investigadora me pareció fascinante y me parece que abre ese camino de la obesidad como un marco tenso, ¿no? Donde la persona no se adecua solamente a mis instrumentos. No, el instrumento es un recurso, pero el instrumento puede ampliarse, puede inclusive complejizarse de nuevas formas. Yo pienso que hemos tenido una primera rodada. ¿Será que da para hacer una segunda, Vic? O pasamos a la siguiente sección? Hablo por el tiempo. Espera que no te estoy escuchando. Agora sim. Ouviu, professor, minha colocação? Não ouvi, desculpa, querida. Você pode repetir, por gentileza? Meu nome é Eliana, eu sou doutoranda aqui da UFO e eu estou no grupo de apoio da organização do evento. Nós temos colegas que estão acompanhando pela internet, estão participando pela internet. E nós temos 2 colegas que gostariam de participar. A Andréia de Oliveira, ela gostaria de fazer uma pergunta e nós vamos pedir para ela ligar o microfone dela. Ela é de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Andréia, por favor, pode ligar o seu microfone. Estamos aguardando a Andréia ligar. Bom. Andréia de Oliveira. Enquanto a Andréia se organiza, nós temos uma outra pergunta, essa está por escrito aqui no chat. Eu vou fazer a pergunta do Davi. Ele é do Instituto Federal Catarinense de Campos Camboriú, de Santa Catarina. A pergunta dele tem a ver com um slide que você apresentou sobre os princípios epistemológicos. Aqui são os princípios, Davi. Certo. Espera que eu estou me organizando aqui. Por favor, a dialogicidade que o professor Fernando se aproxima, de alguma forma, ao conceito de dialogicidade de Bakhtin? Há, em sua opinião, alguma aproximação? E no movimento contrário, caso veja alguma aproximação, existe crítica a esta perspectiva dialógica de Bakhtin? Olha aqui, excelente pergunta do Davi. Professora, a pergunta do Davi, eu li aqui para o senhor no chat, ela tem a ver com aproximações de distanciamentos, se for do seu campo de pesquisa, entre a dialogicidade do professor Fernando Rey com a dialogicidade de Bakhtin. Isso, sim. Eu escutei bem. Já tenho aqui a pergunta. Estava só aguardando se Andréia de Oliveira, que não conseguimos escutar, Andréia, teu áudio. A Andréia, ela não colocou a pergunta aqui no chat, que ela gostaria de falar oralmente, mas, pelo visto, ela não está conseguindo entrar. Então, se eu puder responder a pergunta do Davi por enquanto, tá? Se ela conseguir entrar, eu falo para o senhor. Obrigada. Muito bom, Davi. Davi, olha, meu caro, que legal, você é do Instituto Federal Catarinense, né? E que bom, a sua pergunta muito boa, muito, me parece que pela natureza da sua pergunta, Davi, desculpem, eu não sei se eu devo falar melhor.
hablo mejor en español, ¿no? Voy a hablar español despacio. David, tu pregunta es muy buena. Cuando leo y escucho tu pregunta, me da la impresión de que estás muy por dentro de esas discusiones que estamos haciendo. En efecto, yo pienso que Bakhtin influenció bastante la perspectiva que hemos desarrollado aquí con Fernando González Rey. Y si tú me dices en qué se aproxima, y es que varias cuestiones. Primero, Bakhtin, distinto que con Vygotsky, pero Bakhtin fue uno de los autores más interesantes para pensar la categoría de sentido. Nosotros hoy en día la categoría de sentido la hemos ampliado, pero ya con Bakhtin había sido un inicio de experiencias singulares que le ocurren a las personas y que en efecto el sentido fue una categoría que abordó y que tuvo una relevancia fundamental. Otra cuestión fundamental de Bakhtin es que el carácter simbólico que él le reconoce a la dialogicidad es para nosotros un elemento extremadamente relevante, y en eso nos aproximamos bastante con Bakhtin. Y si tú me preguntas también cuál podría ser la diferencia o dónde hay un alejamiento, yo no creo que haya alejamientos. Creo que la perspectiva de la subjetividad enmarcó el diálogo no solamente como un proceso simbólico, como ya estaba enmarcado en otras tradiciones, la bakhtiniana, digamos, abre ese campo de lo simbólico que es fundamental, y es fundamental porque es transgresor pensar lo simbólico cuando uno considera que la realidad que nosotros vivimos como humanos no es la realidad directa de los hechos sociales, sino es una especie como de realidad producida también por nuestros propios sistemas, diría yo, sistemas subjetivos. Que la categoría de simbólico es completamente fundamental porque nos permitió inclusive pensar que la experiencia humana no es la acumulación, David, de los hechos y de las tramas que van ocurriendo, sino principalmente la forma como está constituida simbólicamente esa experiencia que hemos vivido. Y si es simbólica, es susceptible de ser dinamizada y transformada. Eso, por ejemplo, para el campo del aprendizaje que nosotros tenemos, que ustedes también comparten conmigo, y el campo de la clínica, de la salud mental, es fundamental, porque sin un carácter simbólico de la experiencia humana, no hay cómo mudar las cosas, porque los hechos sociales no se mudan. Los hechos sociales vividos en el pasado no tienen ninguna posibilidad de mudanza, digo, en la dimensión de los factos, de la dimensión fáctica. En la dimensión simbólica hay dinamismo, y eso es un elemento fundamental de Bakhtin. ¿Qué te puedo decir yo, David, en qué se avanza también con Fernando González Rey? Y es que en la dialogicidad no era solamente un marco de lo simbólico, sino es un marco también atravesado por la emocionalidad de las personas. Es para nosotros el diálogo, cuando él se produce en la forma como nosotros lo concebimos, es aquel diálogo que es estimulante, que es provocador. No piensen cuando digo estimulante que es algo positivo. No estoy haciendo aquí un homenaje a la psicología positiva de todo va a funcionar, la vida es buena, va a ir a ser, como decimos aquí en Brasil. No, estoy diciendo cuando digo estimulante es que a veces los mejores diálogos, David, que uno tiene, por ejemplo, con un profesor, son diálogos tensos, de contradicciones, de desafíos, a veces inclusive generan profundo malestar. Entonces la dialogicidad, pienso que avanza así en el carácter emocional que tiene la producción del diálogo, y me parece a mí en el carácter contradictorio, en el carácter tenso que se produce, y que me parece que Bakhtin también tenía un poco ese carácter contradictorio. Que yo veo con preocupación, David, no de Bakhtin, porque Bakhtin para nosotros es un autor extremadamente relevante. Pienso que cuando el diálogo, y ya le paso la palabra a Andrea, cuando el diálogo se ha limitado hoy en día en concepciones construccionistas radicales, a pesar que el diálogo siempre es un asunto armónico, productor de acuerdos, únicamente me parece que se limita bastante y desconoce buena parte de la del conflicto humano que nosotros tenemos para establecer justamente la comunicación. Entonces, yo te puedo decir, Bakhtin nos lega asuntos de orden teórico, asuntos de orden, por ejemplo, de la comunicación, que no han sido trabajados en otras perspectivas, porque en esta perspectiva que estoy aquí compartiéndoles,
el tema de la comunicación es un tema absolutamente central. Yo espero haber respondido a David. Muy buena pregunta, David. Es realmente notable seguramente el conocimiento que tú tienes. Y Andrea, que ya puede prender su micrófono. Andrea. Bom dia, conseguem me escutar? Perfeito, te escuto bem. Ai, que bom. Primeiramente, eu gostaria de justificar a minha situação da minha câmera, é que eu moro na cidade de Corumbá e eu estou a cerca de 10 minutos da Bolívia. É uma fronteira aberta, então a nossa fronteira é praticamente uma linha imaginária, e a minha internet, acredito que ela se imagina boliviana. Então, ela fica um pouco confusa. Então, enfim. Bom dia a cada participante. Professor, acredito que nas suas palavras o senhor já tenha um pouco esclarecido a minha dúvida. É que eu estou há cerca de um ano tentando estudar a teoria da subjetividade, e eu digo tentando mesmo, mas com relação às suas palavras e algumas explicações, mas com relação ao conceito de sentido subjetivo. Eu não sei se vou conseguir me explanar de uma forma que seja entendível, né? Mas eu gostaria de, por favor, se o senhor poderia explicar um pouco mais, explanar um pouco mais sobre o valor das formações simbólicas, no conceito de sentido subjetivo. Porque, ao que eu entenda, esse valor simbólico ele vem através dos trabalhos de Vygotsky. Não sei se eu entendi da maneira, né, certa com relação aos trabalhos do professor Fernando Gonzalez Sei. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o valor das formações mentais simbólicas no conceito de sentido subjetivo, entendendo que o conceito de sentido subjetivo é um dos elementos chaves da teoria da subjetividade. Não sei se eu consigo fazer entender, qualquer coisa eu digito aqui. Muito obrigada, Eliana, pela ajuda, e obrigada também ao professor José e a todos pela paciência. No, Andrea, nosotros agradecemos, qué bueno que estás allá en Corumbá y no conozco, pero algún día seguramente iré. Y tu pregunta, como Roberto, Virginia, todas las preguntas están de un nivel aquí, en el techo. Este es un verdadero curso de formación doctoral. Mira, Andrea, muy interesante lo que tú pones. Mira, la categoría de sentido subjetivo es una categoría central porque Fernando la va a definir como la unidad básica, si ustedes me permiten la expresión, que constituye la subjetividad. En efecto, alguna vez a Fernando le preguntaban si no sería una redundancia decir sentido subjetivo, porque pues todo sentido es subjetivo, y yo pienso que no, porque esa es una nueva categoría que no es la categoría que trabajó Bakhtin ni Vygotsky. Vygotsky, de hecho, aunque se le atribuye a Vygotsky el haber traído el tema del sentido, y ustedes saben bien, los que son psicólogos o tienen un aprecio por la psicología cultural norteamericana, en la que yo también me formé en la primera parte de mi vida, Brunner definió, en contraste con el significado, definió sentido como la forma como el significado toma lugar en un contexto específico, y el significado como algo mucho más general, socialmente compartido. Eso nos muestra cómo esa categoría de sentido, digamos que vino a abrir un campo nuevo de procesos de conocimiento que el significado no proporcionaba. Cuando uno habla de sentido en Vygotsky, es muy poco lo que Vygotsky pudo producir sobre esa categoría. De hecho, él decía que el sentido, más o menos la definía así, es el tipo de procesos que emergen en la conciencia a través del uso de la palabra. Si uno analiza el sentido en Vygotsky vinculado al lenguaje, que era un tema central para Vygotsky, y asociado a la conciencia, uno se da cuenta en efecto que eso proporcionó, digamos, un nivel interesantísimo para el momento en el que se expresaba, además porque la conciencia era una categoría muy importante, muy cara para la psicología soviética, porque implicaba no solamente que la experiencia pasa como si fuera un asunto de hechos que ocurren, sino la conciencia era la forma, digamos, como podría decir uno, la forma como se constituye la experiencia psicológica. Es a través de la conciencia en que se produce
el sentido en una expresión lingüística. ¿Qué pasa? Claro, la conciencia, que ya no es más una categoría que se trabaje de forma tan intensa, pienso que lo que hace Fernando González Rey es avanzar en la categoría de sentido subjetivo, porque Vygotsky no habló concretamente, Andrea, de lo simbólico. Él utilizaba esa categoría de una forma tan marcante, pero en efecto Vygotsky se hablaba de los procesos intelectuales, que son claramente simbólicos, y Vygotsky hablaba de un asunto fundamental, y es que había una unidad entre lo afectivo y lo intelectual. Esa unidad de lo intelectual y lo afectivo, Vygotsky lo reconocía, y lo reconocía por su formación profundamente, obviamente marxista, y por su formación hegeliana. Otros autores soviéticos de pronto no reconocieron, por ejemplo, la relevancia que tenía la afectividad en la experiencia intelectual, la experiencia, digamos, como diríamos en otras perspectivas, la experiencia cognitiva. Pero ¿qué es lo que el sentido subjetivo proporciona? Y es que, de alguna forma, Fernando González Rey trae la dimensión simbólica que Bakhtin nos dejó, porque Bakhtin se habla de la dimensión simbólica, pero lo simbólico aislado de lo emocional, digamos que carece de un asunto fundamental en la definición ontológica. Por ejemplo, yo te pongo algo así claro, Andrea. Los procesos de aprendizaje con niños que hemos realizado, y los colegas que trabajan en educación, ustedes que son expertos en educación, saben bien que cuando el aprendizaje se torna una configuración motivacional en la experiencia de vida del niño, el aprendizaje se potencia y se eleva a otros registros que no podemos calcular. Es decir, que, en otras palabras, que cuando un niño o una niña aprenden y han constituido un campo motivacional en lo que aprenden, allá hay un proceso de aprendizaje, un proceso mucho más potente que lo que nosotros llamaríamos un aprendizaje configurado subjetivamente. Es decir, los procesos intelectuales se han articulado con los procesos emocionales, y eso genera otro tipo de proceso que está allí puesto. Andrea, hay personas que no necesariamente aprenden subjetivamente. Hay aprendizajes que son normativos. Hay aprendizajes que tal vez solamente tienen un carácter simbólico. Por ejemplo, hay cosas que uno tiene que aprender en una lógica instrumental y que no tienen esa, digamos, esa característica simbólico-emocional que aquí estamos expresando. Es por eso que nosotros decimos, hay formas de aprendizaje. La que nosotros defendemos es que para procesos complejos de la vida humana, el que el aprendizaje se constituya como proceso subjetivo es algo central en la calidad de la experiencia de la persona. Por eso tu pregunta es importante, como las anteriores, porque nos permite ver esa articulación de una teoría, como decía Roberto, latinoamericana, teoría nueva, que tiene 30 años, con unas perspectivas que son sus antecesores, pero claro que hay puntos de contacto que se mantienen. No podríamos decir que es una teoría, esta teoría es vygotskiana, porque no es vygotskiana, pero claro que guarda su inspiración, su matriz en la formación que el propio Fernando realizó cuando estudió pues con Bosovich y el equipo de investigación cualitativa de la personalidad en su momento en la Unión Soviética. Andrea, me gustó mucho la cuestión porque pienso que complementó lo que de alguna forma David ya había puesto y que nos permite situar la categoría de sentido subjetivo como una categoría importantísima. Y yo diría algo más, Andrea, y es la configuración subjetiva, que es una categoría que estudiamos, yo diría que si ustedes quieren ver una categoría teórica central en la teoría de la subjetividad, esa es la configuración subjetiva, porque la configuración subjetiva no es un sentido subjetivo, sino es una especie de red de sentidos subjetivos entrelazados, que están entrelazados de forma simbólico-emocional en un tipo de experiencia humana particular. Por ejemplo, Andrea tiene una forma específica en que desarrolla sus procesos de aprendizaje en la formación de su doctorado. Eso es lo que nosotros llamamos una configuración subjetiva. Y que cuando ese proceso de aprendizaje está movilizado por la motivación, es una configuración motivacional, entonces gana, digamos, un tipo de relevancia que le permite a Andrea, por ejemplo, encarar los desafíos de una formación de maestría o de doctorado, o ser profesora, que ahora puede hacer,
con otros recursos y con otras posibilidades. También uno ve en la formación doctoral que hay personas que, por ejemplo, no configuran subjetivamente la experiencia del doctorado, porque es que, digamos que lo subjetivo no es un atributo general de la experiencia humana, son cierto tipo de experiencias que cuando se están entrelazadas en lo simbólico emocional, se van movilizando y se van generando de una forma bien específica. Claro, si una experiencia está configurada subjetivamente, eso tiene otras consecuencias. Por ejemplo, cuando están configuradas subjetivamente las experiencias o los aprendizajes, hay posibilidad de que la persona se posicione como agente o como sujeto de la experiencia, que haya desarrollo subjetivo en la persona. Lo que no puede existir es que una persona aprenda de forma normatizada y exista desarrollo subjetivo. Puede haber desarrollo psíquico, puede haber desarrollo instrumental en algún sentido, pero no necesariamente desarrollo subjetivo, que es un tema que no hemos tocado porque no es parte de nuestra agenda de hoy, pero que sin duda tu pregunta, Andrea, me estimula a hablar de que vivir subjetivamente la experiencia tiene otras consecuencias. Y no es que sea ni mejor ni peor, porque a veces vivir subjetivamente la experiencia se puede tornar un proceso de sufrimiento. Lo he vivido con personas, por ejemplo, que hacen militancias aquí en Brasil, que son sujetos y que están siempre en confrontación y en ruptura, y siempre es una vida más fácil, no creo. Por eso aquí no estamos haciendo una valorización, una escala de valores, digamos, moral que tú vivas la experiencia subjetivamente es mejor que vivirla de forma normatizada. No es por allí ciertamente la discusión, pero tu pregunta creo que nos ayuda a avanzar en ese tema. Gracias, Andrea, y gracias a los colegas que han participado en esta primera ronda, digamos, de cuestiones. Yo quiero saber qué hacemos. Mire, son las 9:52 hora Brasil. ¿Quieren hacer una pausa? José, Roberto. Amigo, vamos a hacer una pausa. Eso. Ok, más antes, tú eres una persona de una humildad enorme y pasaste corriendo por el libro tuyo. Tú tendrías como volver al libro y hablar un poco cómo es que ese libro puede ser adquirido para que las personas interesadas puedan adquirirlo. Claro, mira. Bueno, gracias, Roberto, ahí por el destaque. Sí, en efecto, eso es un libro que publicamos, un conjunto de colegas de la Universidad Federal de Tocantins. En este caso eran profesoras y estudiantes de maestría y doctorado del posgrado donde yo actúo, que es en comunicación. Y lo que hicimos fue lo que era un ejercicio como lo que estamos haciendo aquí, pero que lo hicimos durante todo el semestre, a partir de un ejercicio de una disciplina de metodología constructivo-interpretativa. Generamos, el trabajo final era hacer un texto a partir de las investigaciones que las personas estaban generando, obviamente utilizando los referentes de la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa. Entonces, hay investigaciones diversas vinculadas al género, por ejemplo, el tema de la raza, que son temas importantísimos para nosotros, temas vinculados a aprendizaje, creación, innovación. Quien quisiera adquirir el libro, yo te lo puedo mandar a Roberto y a Virginia para que se pueda distribuir entre distintos colegas, si te parece. Ok, muchísimas gracias, José. Bueno, son las 9 van a ser las 9:55. Vamos a hacer un intervalo, José. La idea siempre fue un intervalo de 10 minutos con tolerancia de 5. Entonces, estamos volviendo a las 10:05, 10:10 de la mañana. ¿Puede ser? Perfecto, así será.